La invitación llegó en un papel crema grueso, de ese que seguramente costaba más que mi factura de luz. Letras grabadas en relieve, bordes dorados, todo muy elegante. La sostuve con cuidado, para no mancharla con mis manos ásperas del trabajo. «Papá, no tienes que venir si no quieres», dijo Holden, mirándome mientras la leía por tercera vez. «Sé que los padres de Cordelia pueden ser... mucho». «Los padres de tu esposa», lo corregí con suavidad. «Eso los convierte en familia. Claro que quiero conocerlos». Estábamos sentados en la sala de mi casa en Port Richmond, la casa adosada que compré hace 43 años cuando Maggie y yo nos casamos. El mismo barrio donde crecí, la misma gente, trabajadores, familias sindicalizadas, esos filadelfianos que dicen water en vez de water y que saben que guagua no es solo una tienda, es un estilo de vida. Holden también creció aquí. Fue al colegio Cardinal Doherty, se pagó la universidad en Temple viviendo en casa. Buen chico, inteligente. Se hizo a sí mismo en tecnología sin olvidarse de dónde venía. O al menos eso creía yo. Hasta que se casó con Cordelia hace 3 años cuando las cosas se complicaron. Ella era de la Main Line, uno de esos suburbios ricos donde el dinero viejo de Filadelfia vive en mansiones de piedra detrás de rejas de hierro. La había visto 2 veces antes de la boda, y fue educada, aunque un poco fría. La boda fue en un club de campo cuyo nombre no podía pronunciar, y me sentí fuera de lugar con mi smoking alquilado, rodeado de gente que veranea en los Hamptons y pasa el invierno en Palm Beach. Pero Holden la amaba, y eso era lo importante. Ella lo hacía feliz. Me había dado 2 nietos hermosos. Eso era suficiente. «La fiesta es el sábado a las 6», dijo Holden, «en la finca de ellos en Bryn Mawr. Celebran el 40 aniversario. Unas 50 personas, socios de negocios, familia, amigos. Muy elegante. Pero papá, escúchame. Sé tú mismo. No tienes nada de qué avergonzarte. Trabajaste duro toda tu vida, me criaste solo después de que mamá murió. Eres un buen hombre. Eso es lo que importa». Escuché algo en su voz. Preocupación, tal vez. Como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. «¿Pasa algo, hijo?» Holden dudó. «Cordelia está estresada con la fiesta. Quiere que todo sea perfecto. Sus padres son exigentes y ella quiere impresionarlos. Solo no tomes nada personal si parece tensa». «Está bien, me portaré lo mejor posible», prometí. Lo que no dije fue que yo también estaba nervioso. A los 68 años, la idea de pasar una noche con gente que probablemente tenía más dinero en la cuenta corriente que todo lo que gané en mi vida, me apretaba el estómago. Pero eran los otros abuelos de mis nietos. Ahora éramos familia, les gustara o no a los Wetmore. El sábado llegó demasiado rápido. Me compré una camisa y corbata nuevas. Me corté el pelo en la barbería de Sal, donde voy hace 40 años, y lustré mis zapatos hasta que brillaran. Mirándome al espejo, vi a un viejo tratando de verse respetable. La cara curtida por años de trabajo al aire libre, las manos marcadas y callosas de 4 décadas de electricista. Ninguna ropa nueva podía esconder lo que era. Un hombre de clase trabajadora de Port Richmond, Filadelfia. Pero me mantuve erguido. Serví en Vietnam, crié a un buen hijo, trabajé honestamente toda mi vida, pagué mis cuentas, ayudé a mis vecinos. No tenía nada de qué avergonzarme. El viaje a Bryn Mawr duró 40 minutos. Con cada kilómetro los barrios se volvían más bonitos. Las casas adosadas dieron paso a las gemelas a las individuales y las individuales a las fincas. Cuando giré hacia Wetmore Lane, pasaba por propiedades que parecían de Inglaterra, no de Pensilvania. La finca de los Whitmore estaba detrás de muros de piedra y rejas de hierro. Di mi nombre en el intercomunicador y las rejas se abrieron en silencio. El camino serpenteaba por jardines cuidados, árboles antiguos y lo que parecía una fuente, hasta llegar a una mansión de piedra de 3 pisos que hacía que mi casa pareciera un cobertizo. Estacioné mi Chevy de 12 años entre un Mercedes y un Jaguar y sentí que mi confianza se tambaleaba un poco. Holden me esperaba junto al auto.
Era un alivio ver una cara amiga. «Papá, llegaste justo a tiempo». Pero se veía nervioso, mirando constantemente hacia la casa. «Escucha, antes de entrar, tengo que decirte algo. Cordelia me pidió que te dijera que...» «Holden». La voz de Cordelia sonó clara cuando salió de la casa. Era hermosa, de esa manera de princesa de hielo. Pelo bluvio recogido perfecto, vestido de diseñador que seguramente costaba más que mi pensión mensual, diamantes en las orejas y el cuello. Pero su sonrisa no llegaba a los ojos. «Lawrence, hola». Me dio un beso al aire cerca de la mejilla, sin tocarme. «Qué bueno que pudiste venir. Mira, hubo un pequeño cambio de planes». «¿Cambio?». Me miró a mí, luego a Holden, y volvió a sonreír con una sonrisa que parecía pintada. La señora Millet le pidió a Holden que fuera a buscar algunas manzanas, y entonces me preguntaba si estarían dispuestos a ayudar solo la primera hora más o menos, sirviendo bebidas y aperitivos. Nada importante, nos salvarías la vida. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Quieres que yo sirva en la fiesta de tus padres? Solo temporalmente, hasta que llegue el reemplazo. Por favor, Lawrence, sería mucho para mí, para nosotros. Tocó el brazo de Holden. ¿Verdad, cariño? Holden parecía enfermo. Cordelia, él es mi padre. No puedes pedirle que... Está bien, escuché que decía mi propia voz, como desde lejos. Si necesitan ayuda, yo ayudo. Oh, gracias, eres un salvavidas. Juntó las manos. La entrada del personal está por atrás. Ve por la cocina. Te darán un chaleco de servicio y las instrucciones. Eres maravilloso por hacer esto. Ya se alejaba, los tacones resonando en el camino de piedra. Holden me tomó del brazo. «Papá, no tienes que hacerlo. Esto es una locura. Eres un invitado, no personal». «Está bien, hijo. No está bien. Te está tratando como si no fueras lo bastante bueno para conocer a sus padres siendo mi padre». Terminé en voz baja. «Lo sé, pero no voy a armar un escándalo en la fiesta de aniversario de los padres de tu esposa. Serviré unas bebidas 1 hora y después lo resolvemos». «Está bien, papá. He tenido tareas peores en el ejército. Créeme, estaré bien». Pero mientras caminaba hacia la parte trasera de la mansión, pasando los furgones de catering y entrando por la puerta de servicio a una cocina más grande que todo mi primer piso, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. La jefa de catering, una mujer agitada llamada Denise, me dio un chaleco negro y una bandeja con copas de champán sin hacer preguntas. Solo circula, ofrece bebidas, sonríe, no hables a menos que te hablen. ¿Has hecho esto antes? No, señora. Solo no estorbas y estarás bien. La fiesta está por empezar. El interior de la casa Whitmore era aún más impresionante. Pisos de mármol, arañas de cristal, obras de arte que deberían estar en museos. Los invitados empezaron a llegar con ropa de diseñador y joyas caras. Voces cultas y seguras, hablando de acciones, casas de verano y galas benéficas. Y yo caminaba entre ellos con una bandeja de champán, invisible. «¿Champán, señor?», ofrecía un hombre con traje de $1000. Tomó una copa sin mirarme, sin dar gracias. «¿Champán, señora?». Una mujer con perlas tomó una copa como si yo fuera un mueble. Ni me reconoció. Esto era lo que Cordelia quería, que yo fuera invisible, que no existiera como su suegro, como el padre de Holden, como el abuelo de Emmett y Sage, que fuera solo el servicio. Vi a Holden al otro lado del salón, con Emmett y Sage a su lado. Mi nieto me vio y agitó la mano. «¡Abuelo!». La mano de Cordelia salió disparada, agarrando el brazo de Emmett. Le susurró algo rápido y fuerte. La cara de Emmett se derrumbó. No volvió a saludar. Seguí circulando, ofreciendo bebidas, siendo invisible. Llegaron una pareja mayor, claramente los homenajeados, Sterling y Francine Whitmore. Él era alto, canoso, imponente, de esos que dominan salas de juntas y clubes de golf. Ella era elegante, con perlas
y un traje Saint John, del tipo de mujer que seguramente tenía una asistente para su agenda. Cordelia corrió hacia ellos, todas sonrisas y cariño. «Mamá, papá, feliz aniversario». Me quedé atrás, con la bandeja en alto, viendo a mi nuera presentar a mi hijo y a mis nietos a sus padres, viéndolos presumirlos como trofeos. Los Whitmore sonrieron, abrazaron a su hija, hicieron fiesta con los niños, y nunca, ni una vez, Cordelia mencionó que el hombre que servía champán a 15 metros era el padre de Holden. Pasó una hora así. Me dolían los pies en mis zapatos buenos, me dolía la cara de mantener expresión neutra, me dolía el corazón de la humillación. Entonces escuché una voz que me detuvo en seco. «Disculpe, ¿puede darme un champán?» Era una voz mayor, masculina, con autoridad. Me giré con la bandeja, sonrisa profesional lista. Sterling Whitmore estaba allí, la mano extendida hacia una copa. Nuestros ojos se encontraron y algo cambió en su cara. Primero confusión, luego una mirada más cercana. Su mano se quedó a medio camino. «¿Perdón? ¿Lo conozco?» Tenía la garganta apretada. «Soy el padre de Holden, señor. Lawrence Bennett». La confusión aumentó. ¿El padre de Holden? Pero Cordelia dijo que la familia del esposo no podía venir esta noche. Conflicto de trabajo o algo así. La humillación ardió más fuerte. Les había dicho que yo no vendría. Había planeado toda esta farsa. «Estoy aquí, señor, solo ayudando al personal de servicio». Sus ojos se entrecerraron, estudiando mi cara con una intensidad que me incomodó. Lawrence Bennett. Bennett. ¿Por qué me suena ese nombre? Me miró más fuerte. Realmente me miró. Mi edad, mi porte, cómo me mantenía. Entonces su cara se puso blanca. «Espera. Larry. ¿Eres tú Larry Bennett del tercer pelotón, compañía Charlie, primero del 5º Infantería?» Dije en voz baja. Provincia de Pleiku, 1970 a 1972. La copa de champán que iba a tomar se le cayó. Se hizo añicos contra el mármol y el sonido cortó el murmullo de la fiesta como un disparo. Todos se giraron a mirar. Sterling Whitmore me miraba como si viera un fantasma. «Teniente Whitmore, señor, ha pasado mucho tiempo». «Larry». Su voz se quebró. «Dios mío, Larry Bennett, estás vivo». Bajó la vista al chaleco de servicio, a la bandeja en mis manos, y vi cómo las piezas encajaban en su mente. Su cara pasó de blanca a roja. «¿Por qué vas vestido de personal? ¿Por qué estás...?» Se giró, buscando en la sala. «Cordelia». Su rugido detuvo la fiesta por completo. Las conversaciones se cortaron a mitad de frase. Francine Whitmore miró alarmada. Cordelia apareció entre la gente, sonriendo nerviosa. «Sí, papá». «¿Quién es este hombre?». Señaló hacia mí, la mano temblando. Cordelia me miró, luego a su padre. «Es solo uno del catering, papá. ¿Pasa algo?». «Este es Lawrence Bennett. ¿Te dice algo ese nombre?». El nombre del padre de Holden, pero este es...». «El padre de Holden». La voz de Sterling subía, furia clara en cada palabra. «El padre de tu esposo, el abuelo de tus hijos. ¿Por qué va vestido de camarero? ¿Por qué está trabajando en esta fiesta?». El salón estaba en silencio absoluto, 50 invitados ricos viendo el espectáculo. Cordelia palideció. «Papá, ¿puedo explicarlo?». «Explícalo». El control de Sterling, esa calma de sala de juntas, se había roto por completo. «Explica por qué Lawrence Bennett, el sargento Bennett, está sirviendo bebidas en mi fiesta como si fuera un empleado cualquiera». Se giró hacia mí y había lágrimas en sus ojos, lágrimas de verdad.
Larry, no entiendo. ¿Por qué no me dijiste que eras el padre de Holden? ¿Por qué Cordelia no me lo dijo? ¿Cómo pudo pasar esto? Con cuidado dejé la bandeja en una mesa cercana. Me temblaban las manos. Señor, no creo que este sea el momento ni el lugar. Al diablo con eso. Me tomó del brazo, no con rudeza, pero firme. Señoras y señores, necesito contarles sobre este hombre aquí. Sterling, por favor, empezó Francine. No, no. Mantuvo el agarre en mi brazo y se dirigió al salón. Este es el sargento Lawrence Bennett. El 15 de marzo de 1971, en un lugar llamado Base de Apoyo de Fuego Charlie, este hombre me salvó la vida. El salón estaba muerto en silencio. Cordelia había retrocedido, la cara ceniza. Yo era un teniente segundo de 23 años, recién salido de la escuela de oficiales. No sabía nada. Nos atacaron con morteros. Me quedé paralizado, completamente paralizado. Y mientras estaba allí como idiota, un mortero cayó a 10 metros. Debería haber muerto. La voz de Sterling se quebró. Larry me tacleó, me cubrió con su propio cuerpo, recibió esquirlas en la espalda y las piernas. Todavía tengo pesadillas con el sonido que hizo al impactar. Mientras yo estaba ileso, él sangraba en el barro. ¿Y saben qué dijo? Cerré los ojos, recordando. Dios, cómo recordaba. Dijo, «Estás bien, teniente. Levántate, tus hombres te necesitan». Y luego se desmayó. Lo cargué hasta el puesto de ayuda y lo evacuaron a Saigón. Nunca lo volví a ver. Intenté encontrarlo después de la guerra, pero Larry volvió a Filadelfia y desapareció en la vida normal. Lo busqué durante 53 años. La mano de Sterling seguía en mi brazo, apretando fuerte como si temiera que desapareciera otra vez. Y esta noche, en la fiesta de mi aniversario, lo encuentro sirviendo champán. Mi yerno político, el hombre que me devolvió la vida, el hombre al que lo debo todo, y lo tratan como a un simple empleado en mi propia casa. Se giró hacia Cordelia y su voz se volvió fría. «Explícalo ahora». La boca de Cordelia se abrió y cerró. Holden se abrió paso entre la gente, la cara llena de rabia y vergüenza. «Ella le dijo que entrara por la puerta de servicio», dijo Holden, la voz temblando. «Le pidió que sirviera bebidas. Les dijo que no podía venir porque le daba vergüenza, porque es un electricista jubilado de Port Richmond y no creía que fuera lo bastante bueno para conocerlos». ¿Lo bastante bueno? La voz de Sterling era peligrosa ahora. ¿Lo bastante bueno? Este hombre tiene más honor en su dedo meñique que... Pero se detuvo, controlándose visiblemente. «Cordelia, vas a disculparte ahora». «Papá, no sabía. ¿Cómo iba a saber que tú...?» «No importa si lo sabías o no». Francine se había acercado, la cara angustiada mientras me miraba. «Señor Bennett, lo siento profundamente. Esto es imperdonable. Yo estaba allí, con mi chaleco de servicio, rodeado de la élite rica de Filadelfia, y sentí que 53 años caían sobre mí de golpe. Había vuelto de Vietnam y nunca hablé de eso, nunca busqué reconocimiento, nunca usé mi servicio. Solo trabajé, crié a mi hijo, viví mi vida, y ahora todo salía a la luz en una mansión en Bryn Mawr. «Señor», le dije a Sterling, «esto no es necesario». «Claro que sí». Se giró de nuevo al público. «La base de apoyo de fuego Charlie estuvo bajo asedio 3 días. Perdimos 11 hombres. Este sargento», señaló hacia mí, «mantuvo nuestro perímetro con una pierna rota y esquirlas en la espalda. Rechazó la evacuación hasta que sacaron al último herido, le dieron la estrella de bronce. Yo no se lo había contado a nadie, ni a Holden, ni siquiera a Maggie, que en paz descanse. La medalla estaba en una caja en mi armario, nunca expuesta. Después de que volvió, continuó Sterling, yo usé el dinero de mi familia para fundar Whitmore Industries, lo convertí en lo que es hoy, pero nunca olvidé que solo estoy aquí porque Larry Bennett decidió que yo valía la pena salvarlo. Finalmente, soltó mi brazo, pero solo para abrazarme. El rico CEO con su traje caro, abrazando a un electricista de 68 años con chaleco de servicio frente a todo su círculo social. «Nunca dejé de buscarte», susurró. «Nunca dejé de querer agradecerte».
No me debes nada, teniente. Ahora es Sterling, y te lo debo todo. Se apartó, secó los ojos. Y tú ya no eres teniente. Eres Larry, mi amigo, mi hermano, el hombre que me dio la vida. Se giró hacia Cordelia y su voz se volvió glacial. Vamos a hablar esto en privado, pero primero vas a disculparte con este hombre. Cordelia lloraba ahora, el rímel corrido por la cara. Señor Bennet, lo siento mucho. No sabía. Estaba equivocada. Lo siento tanto. La miré y me sentí cansado. Solo cansado. No necesitabas saber mi historia con tu padre, dije en voz baja. Debiste tratarme con respeto porque soy el padre de tu esposo, porque soy el abuelo de tus hijos, porque soy un ser humano que crió al hombre que supuestamente amas. Se derrumbó y Holden la sostuvo, pero su cara estaba dura. Sterling se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros, cubriendo el chaleco de servicio. Larry, por favor, quédate. Esta fiesta es tan tuya como mía ahora. Más, esta gente necesita saber quién eres. Creo que prefiero irme a casa, señor. Sterling, por favor, llámame Sterling. Me tomó la mano. Pero antes de irte, necesitas saber algo. Mañana voy a hacer que mi abogado prepare papeles. Te busqué 53 años para decirte gracias. Ahora que te encontré, voy a asegurarme de que estés cuidado. Señor, no quiero su dinero. No se trata de lo que tú quieras. Se trata de lo que es justo. Se trata de... Su voz se quebró otra vez. De finalmente poder pagar una deuda que cargo hace medio siglo. Miré alrededor, los invitados ricos observando con emociones mezcladas. Algunos conmovidos, algunos incómodos, algunos calculando. A Cordelia, destruida y llorando. A Holden, mirándome con ojos nuevos. A Emmett y Sage, confundidos, pero sabiendo que algo importante pasaba. Tengo que irme, dije. Esto es demasiado. Entonces te llamo mañana. Tengo tu número. Lo sacaré de Holden. Larry, por favor no desaparezcas otra vez. Asentí, sin poder hablar. Me abrí paso entre la gente. Se apartaban como el mar rojo. En la puerta, miré atrás. Sterling seguía allí, mirándome. El hombre cuya vida salvé hace 53 años en un lugar llamado Base de Apoyo de Fuego Charlie. El teniente que se paralizó bajo el fuego. El joven oficial que cubrí con mi cuerpo mientras el mundo explotaba alrededor. Nunca quise reconocimiento por eso. Nunca quise nada más que olvidar la guerra y vivir tranquilo. Pero mirándolo ahora, viendo las lágrimas en su cara, sentí que algo cambiaba. Tal vez algunas deudas no se podían olvidar. Tal vez algunos lazos duraban para siempre. Volví a Port Richmond en trance, todavía con la chaqueta de Sterling Whitmore sobre mi chaleco de servicio. No dormí esa noche. Repasé todo una y otra vez. La humillación, el reconocimiento, las lágrimas de Sterling, la exposición de Cordelia. Mi teléfono sonó 6 veces antes de medianoche. Era Holden. Lo dejé ir al buzón. No estaba listo para hablar. El sol salió sobre mi casa adosada en East Cumberland Street y preparé café en la cocina donde Maggie y yo compartimos 40 años de desayunos. Me senté a la misma mesa, con la misma vista de la pared de ladrillo del vecino. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número desconocido. ¿Lawrence Bennett? Una voz de mujer, profesional, clara. Sí, señor Bennett. Me llamo Patricia Wong. Soy la abogada principal de Whitmore Industries. El señor Whitmore me pidió que lo contactara por un asunto urgente. ¿Tendría disponibilidad para reunirse esta mañana? Señora, si esto es sobre dinero, no quiero... Señor Bennett, trabajo para Sterling Whitmore desde hace 22 años. En todo ese tiempo, nunca lo vi tan emocionado como cuando me llamó anoche a medianoche. No está tratando de comprarlo ni de saldar una obligación. Está tratando de honrar un lazo que lleva 53 años cargando. ¿Al menos lo escucharía? Algo en su voz me llegó. ¿Sinceridad, tal vez? ¿Dónde y cuándo? En su casa, a las 10 si le viene bien. Solo usted y Sterling, sin multitudes, sin escándalo, 2 viejos soldados hablando. Ya no me considero soldado, señora. Eso fue hace mucho.
Señor Bennett, por lo que Sterling me contó, usted siempre será un soldado, del buen tipo, del que protege a otros a costa de sí mismo. A las 9:45 llegué otra vez a las rejas de la finca Whitmore. Esta vez se abrieron antes de que hablara por el intercomunicador. Conduje por el largo camino, estacioné frente a la mansión. El mismo Sterling abrió la puerta. Vestía jeans y polo, lo más informal que lo había visto. Parecía que tampoco había dormido. Larry, gracias por venir. Me estrechó la mano fuerte. Pasa, por favor. Caminamos por la gran casa, pero me llevó más allá de los salones formales hasta un estudio pequeño al fondo. Paneles de madera, sillones de cuero, libros en estantes, fotos en las paredes. Una pared estaba dedicada a recuerdos militares, su certificado de oficial, fotos de Vietnam, una bandera doblada y un estuche, y en el centro, en un marco sencillo, una foto que recordaba. Tercer pelotón, compañía C, tomada 3 días antes del asedio de la base de apoyo de fuego Charlie. 23 jóvenes, la mayoría chicos, tratando de verse duros para la cámara. Sterling se paró a mi lado mirando la foto. Estoy en la primera fila, tercero desde la izquierda, 23 años, muerto de miedo, tratando de no mostrarlo. Lo encontré en la foto, apenas un muchacho, cara fresca, serio. Y tú estás atrás, al lado derecho, señaló Sterling. ¿Tenías qué? ¿24? ¿25? Ya llevabas 8 meses en el país. Estuvimos en silencio mirando fantasmas. 11 de esos hombres no volvieron a casa, dijo Sterling en voz baja. Martínez, Jackson, O'Donnell, Chen, Williams, Rodríguez, Murphy, Davis, Thompson, Brown, Lee. Todavía puedo nombrarlos a todos. Yo era su teniente, su oficial. Se suponía que los trajera de vuelta. Tú hiciste lo mejor que pudiste, Sterling, por favor. Se acercó a un mueble, sacó una botella de whisky y 2 vasos. Son las 10 de la mañana, pero creo que nos lo hemos ganado. Sirvió 2 dedos a cada uno. Me dio un vaso. Bebimos en silencio. Cuéntame de tu vida, Larry, por favor. 53 años para ponerse al día. Entonces le conté. De volver de Vietnam en 1972, con 26 años, y dañado de formas que no se veían. De conocer a Maggie en un evento de la iglesia, su paciencia con mis pesadillas, su amor que me sanó. De entrar al sindicato de electricistas, llegar a oficial, luego maestro electricista. De comprar la casa adosada en Port Richmond por $23,000. De que naciera Holden, de criarlo solo después de que Maggie muriera de cáncer cuando él tenía 15 años, de ver a mi hijo ir a la universidad, graduarse, hacer su vida, de estar orgulloso de él incluso cuando se casó con una mujer que se avergonzaba de su padre. Sterling escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, volvió a llenar los vasos. Tomé otro camino, dijo. Volví en 1973, usé las conexiones de mi familia para entrar a Wharton. Fundé Whitmore Industries en el 75, manufactura, luego expansión a bienes raíces y tecnología. Lo convertí en lo que es hoy. Me casé con Francine en el 76. Tuvimos 2 hijas. Cordelia es la menor. Tú lo hiciste bien. Tuve suerte, pero Larry, necesito que entiendas algo. En cada paso recordaba que solo estaba allí porque tú me cubriste en el barro de la base Charlie. Cada negocio, cada éxito, cada momento con mi familia, sabía que lo tenía porque tú decidiste que yo valía la pena salvarlo. No me debes nada. Por favor, para de decir eso. Levantó la mano. Te debo todo. Y ahora descubro que eres el suegro de mi hija y ella te trató como basura. Te trató como inferior porque eres un hombre trabajador en vez de millonario. ¿Tienes idea de cómo me hizo sentir eso? No respondí. Me hizo sentir vergüenza, dijo. Vergüenza de haber criado una hija que valora el dinero por encima del carácter, que miró a un hombre como tú, un hombre que sirvió a su país, que crió solo a un buen hijo, que vivió con dignidad y honor, y vio a alguien para esconder. Se levantó, caminó hacia la ventana.
Se suponía que le enseñara algo mejor. Francine y yo lo intentamos, pero en algún momento Cordelia se perdió en el estatus y las apariencias. Y anoche, viendo su cara cuando se dio cuenta de quién eras para mí, vi el daño real. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Con Cordelia y Holden. Sterling se giró. Eso depende de ellos, pero le dije a Cordelia esta mañana que tiene 2 opciones, terapia de pareja y un cambio completo de actitud, o divorcio donde no recibe nada. No voy a permitir su esnovismo. Eso es duro, ¿no crees? ¿Lo es, Larry? Ella te humilló. Te hizo servir bebidas en una fiesta. Les dijo a los niños que no te reconocieran. Eso no es la mujer que críe, y no lo voy a aceptar. Se sentó pesado en la silla. Pero eso es cosa de ellos. Lo que quiero hablar contigo es de nosotros, tú y yo. Sterling, aprecio todo lo que dijiste anoche, pero no necesito nada de ti. Tengo mi pensión, seguridad social, la casa está pagada, estoy bien. Y si te enfermas, necesitas cuidado, quieres ayudar a Holden o a tus nietos, me arreglaré. Se inclinó hacia adelante, ojos intensos. Te busqué 53 años, contraté investigadores, revisé registros militares, todo. Y tú desapareciste en la vida normal y no pude encontrarte. Pero nunca dejé de buscar porque necesitaba hacer esto. Sacó una carpeta del escritorio, me la dio. ¿Qué es esto? Ábrelo. Adentro había documentos legales, muchos. Es un fideicomiso, explicó Sterling, irrevocable. 1.5 millones configurados para darte 75,000 al año de por vida. Cuando fallezcas, el resto va a Holden y tus nietos. Los números bailaron frente a mis ojos. No puedo aceptar esto. Ya está hecho. Los papeles están presentados, el dinero está ahí. No puedes detenerme. Sterling. No. Su voz fue firme. Durante 53 años construí una fortuna en tiempo prestado. Tiempo que tú me diste. Lo mínimo, lo muy mínimo, es asegurar que el hombre que me salvó la vida nunca tenga que preocuparse por dinero. Es demasiado. No es suficiente. Nunca será suficiente. Pero es lo que puedo hacer. Se levantó. Fue a otro mueble, sacó una caja de madera y la puso en el escritorio entre nosotros. Y también tengo algo más. Abrió la caja. Adentro, sobre terciopelo, estaba una medalla. Estrella de bronce colgando de una cinta azul con franjas rojas y blancas. Esta es tu estrella de bronce, dijo Sterling en voz baja. Te la ganaste en la base Charlie. La citación dice: por acto heroico en conexión con operaciones militares contra una fuerza hostil, el sargento Lawrence Bennett se distinguió por acciones excepcionalmente valerosas mientras servía como líder de escuadra, tercer pelotón, compañía C, primer batallón, quinta infantería. Cuando su pelotón sufrió intenso fuego de morteros y armas ligeras, el sargento Bennett, con total desprecio por su seguridad personal, protegió a su líder de pelotón de un mortero entrante, sufriendo heridas graves en el proceso. Sus acciones salvaron la vida de su oficial y mantuvieron la posición defensiva. La valentía personal y devoción al deber del sargento Bennett están en línea con las más altas tradiciones del servicio militar. La voz de Sterling se quebró en las últimas palabras. Me la enviaron a mí por error en 1972. La guardé esperando algún día encontrarte y dártela. La he llevado 53 años, esperando. Miré la medalla. Nunca supe que me la habían otorgado. El ejército nunca me la envió. Pensé que se había perdido en la burocracia del final de la guerra. Sé que no te gusta hablar de tu servicio, dijo Sterling. Sé que volviste y nunca mencionaste Vietnam. Pero, Larry, te la ganaste. Mereces reconocimiento. No necesito reconocimiento, pero yo necesito dártelo. Por favor, déjame darte esta única cosa. Alcancé y toqué el metal. Estaba frío bajo mis dedos. El ejército se la dio a la persona equivocada, dije. Debería habértela dado a ti. Tú eres el que llevó a tus hombres el resto del tour.
Tú eres el que llegó a hacer algo. Llegué a hacer algo porque tú me diste la oportunidad. Larry, por favor acepta esto. Acepta el fideicomiso. Déjame después de 53 años decirte gracias como corresponde. Lo miré. Este hombre, este CEO rico, esta historia de éxito. Y vi al teniente asustado de 23 años que tacleé en el barro. Vi al joven oficial que cubrí con mi cuerpo mientras caían los morteros. Vi al chico que ayudó a cargarme hasta el helicóptero de evacuación mientras yo sangraba en la tierra roja de la base Charlie. «Está bien», susurré. «Está bien». La cara de Sterling se derrumbó de alivio. Rodeó el escritorio y me abrazó fuerte otra vez. Dos viejos soldados separados por riqueza y tiempo, pero unidos por sangre, barro, miedo y hermandad. «Gracias», dijo. «Gracias por dejarme hacer esto». Pasamos las siguientes 3 horas hablando de la guerra, de los hombres que perdimos, de los que salvamos, de volver a un país que no quería oír sobre Vietnam, de construir vidas desde las cenizas de esa experiencia. Sterling me contó de las pesadillas que todavía tiene, de la terapia que necesitó, de cómo Francine fue su ancla. Yo le hablé de Maggie, de cómo su amor me sacó de los lugares oscuros. Compartimos pérdidas y victorias, fracasos y éxitos. Reconstruimos una amistad forjada en combate y perdida en la paz. Cerca de la 1, Francine tocó suavemente la puerta del estudio. «Sterling, perdón por interrumpir, pero Holden está aquí. Quiere hablar con su padre». La seguí hasta el salón principal. Holden estaba allí, con cara de no haber dormido. Se levantó al verme. «Papá, he estado tratando de llamarte». «Lo sé. Necesitaba tiempo». «Papá, lo siento mucho. Debería haberla detenido. Debería haber defendido». «Holden». Lo detuve. ¿Dónde está Cordelia? En casa, con los niños. Hemos hablado mucho de todo. Sterling apareció detrás de mí. «Holden, bien. Necesitamos tener una conversación familiar». Nos sentamos. Sterling, Francine, Holden y yo en ese elegante salón. «Primero lo primero», dijo Sterling. «Holden, necesito que entiendas algo. Tu padre no es solo un hombre de clase trabajadora de Port Richmond. Es un veterano condecorado que me salvó la vida. Es un hombre de carácter extraordinario que te crió solo después de que tu madre murió. Es alguien a quien lo debo todo. Y tu esposa lo trató como basura». «Lo sé, señor, y me avergüenzo. Debería haberlo detenido antes de que empezara. Sabía que Cordelia estaba incómoda con que papá los conociera, pero pensé que eran solo nervios». «No eran nervios», dijo Francine en voz baja. «Era esnobismo. Era valorar las apariencias sobre la sustancia. Era exactamente lo que Sterling y yo intentamos no enseñarle a nuestras hijas». «¿Hacia dónde vamos ahora?», pregunté. Sterling miró a Holden. «Eso depende de ti, Cordelia, pero dejé clara mi posición. Ella busca ayuda, ayuda de verdad, terapia, un cambio completo de actitud. O apoyaré cualquier decisión que tomes, incluyendo divorcio. No voy a ver a mis nietos crecer aprendiendo a valorar el dinero sobre el carácter». Holden nacidió despacio. «Ella sabe que estuvo mal. Está devastada. Quiere disculparse contigo, papá, de verdad. No la disculpa pública de anoche, sino una de verdad. ¿Quiere disculparse porque entiende lo que hizo mal o porque descubrió quién es Sterling para mí?» La pregunta quedó en el aire. Holden se veía miserable. «Creo que...» empezó y se detuvo. «Creo que necesita tiempo para averiguar cuál de las dos es. Y mientras tanto, yo necesito averiguar si puedo perdonarla por cómo te trató, por cómo hizo que nuestros hijos te trataran». Alcancé y apreté la mano de mi hijo. «Sea lo que decidas, te apoyo. Pero Holden, esos son mis nietos. No quiero que queden en medio». «No quedarán. Pase lo que pase con Cordelia y conmigo, tú eres su abuelo. Te quieren. Eso no va a cambiar».
Sterling carraspeó. Lawrence, hay una cosa más. Me gustaría invitarte a un evento de verdad, no una fiesta, solo una reunión pequeña. Algunos de los hombres de nuestra unidad tienen una reunión cada año. Veteranos del primero del quinto, los que servimos de 69 a 73. Es el próximo mes en Washington, D.C. Voy todos los años. Me gustaría que vinieras conmigo. No he ido a una reunión desde los 80. Entonces ya es hora. Estos hombres deberían conocerte, deberían saber quién eres. En el mes siguiente, las cosas cambiaron despacio. Cordelia me escribió una carta de 6 páginas, escrita a mano, cruda y honesta. Reconoció su esnovismo, su vergüenza por los orígenes de clase trabajadora de su esposo, su desesperación por impresionar a sus padres. Habló de crecer con riqueza como privilegio y presión, de nunca sentirse suficiente para las expectativas de su padre, de proyectar esa inseguridad en otros. No puso excusas. Asumió su comportamiento y pidió, no perdón, sino una oportunidad de probar que podía ser mejor. Le escribí de vuelta, que el cambio toma tiempo, que la confianza se reconstruye, que mi relación con mis nietos no era negociable, pero que estaba dispuesto a ver si podía convertirse en la persona que decía querer ser. Holden y Cordelia empezaron terapia de pareja. Él se mudó al cuarto de huéspedes. Estaban luchando por salvar su matrimonio, pero iba a ser una lucha larga. Mientras tanto, Sterling y yo reconstruimos nuestra amistad. Él vino a Port Richmond, conoció a mis amigos en el VFW, se sentó en mi casa adosada tomando cerveza y hablando como si lo hubiéramos hecho 100 veces. Yo fui a su oficina, conocí a sus empleados, vi el imperio que construyó. El fideicomiso significó que por primera vez en mi vida tenía seguridad financiera. Di la mitad del primer pago anual a Holden para los fondos universitarios de Emmett y Sage, otro pedazo grande al puesto VFW para renovaciones. Me quedé lo suficiente para arreglar el tejado y cambiar la caldera vieja. Sterling intentó protestar por las donaciones. Le dije que ahora era mi dinero y lo gastaría como quisiera. Se rió y dijo que no había cambiado nada. La reunión en D.C. fue en octubre, casi 2 meses después de la desastrosa fiesta de aniversario. Sterling y yo volamos juntos. Nos registramos en un hotel cerca del Memorial de Veteranos de Vietnam. Esa primera noche, 30 hombres se reunieron en una sala de conferencias del hotel. Veteranos de Vietnam del 1er Batallón, 5ª Infantería, entre finales de los 60 y mediados de los 70. Algunos los reconocí, otros no. Todos habíamos cambiado, envejecido, encanecido, con barriga, pero cuando empezamos a hablar, volvimos a ser jóvenes. Sterling se levantó, pidió atención. Caballeros, necesito presentarles a alguien. Este es el sargento Lawrence Bennett. Algunos sirvieron con él. Todos deberían conocer su nombre. Contó la historia. Base de apoyo de fuego Charlie. El mortero. Cómo lo cubrí. Cómo me buscó 53 años. El salón estaba en silencio cuando terminó. Luego se levantó un hombre mayor, hispano, con una cicatriz en la mejilla. Sargento Bennett. Probablemente no me recuerda. Soldado de primera Jorge Martínez, 3er pelotón, de El Paso, Texas. Dijo que le escribía cartas a su novia Rosa todos los días, que llevaba su foto en el casco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Se acuerda? Me acuerdo de todos ustedes. Uno por uno se acercaron, me estrecharon la mano. Me agradecieron por cosas que había hecho y que había olvidado. Compartieron historias mías que yo no recordaba. Me dijeron que había marcado diferencia, que salvé vidas, que fui el tipo de sargento que mantenía vivos a los chicos. Esa noche caminamos hasta el Memorial de Veteranos de Vietnam, la pared de granito negro con 58,000 nombres. Sterling y yo encontramos el panel 27W, línea 86. Segundo teniente Thomas Chen, muerto el 18 de marzo de 1971, 3 días después del asedio de la base Charlie. Encontramos los 11 nombres de nuestro pelotón. Tocamos cada uno. Dijimos sus nombres en voz alta. Siento no haberlos podido salvar a todos, dije. Sterling puso la mano en mi hombro. Salvaste a los que pudiste.
Eso es todo lo que cualquiera de nosotros pudo hacer. Estuvimos allí mucho tiempo. 2 viejos soldados recordando a los jóvenes que fuimos, a los hermanos que perdimos, a la guerra que sobrevivimos. 3 meses después de la fiesta de aniversario, Cordelia pidió si podía visitarme sola en mi casa. Llegó un sábado a mediana, vestida sencillo, jeans, suéter, sin joyas. Se veía más joven sin la armadura de ropa de diseñador y maquillaje. Se veía nerviosa. «Señor Bennet, gracias por recibirme. Llámame Larry, por favor. Pasa». Nos sentamos en mi pequeña sala, los mismos muebles de 20 años. Miró alrededor, absorbiéndolo todo. El sofá gastado, las fotos familiares en las paredes, la dignidad sencilla de una vida de clase trabajadora. «Nunca había venido aquí», dijo en voz baja. «Holden me pidió varias veces. Siempre puse excusas». «¿Por qué?» «Porque me avergonzaba. Porque esta casa, este barrio, no era lo que quería que la gente viera. No era la imagen que intentaba proyectar». Me miró, ojos húmedos. Estaba tratando tan duro por probar que pertenecía al mundo de mis padres que olvidé las reglas básicas de ser una persona decente. «El mundo de tus padres, Cordelia. Mi padre creció de clase media, construyó su riqueza. Recuerda de dónde viene». «Lo sé ahora, pero creciendo todo lo que vi fue la mansión, las escuelas privadas, los clubes de campo. No vi el trabajo detrás. No vi que mi padre valoraba el carácter por encima del dinero. Solo vi los adornos y pensé que eso era lo importante». Sacó una foto, me la dio. Era de la fiesta de aniversario, pero no del evento principal. Era de después. Emmett y Sage sentados en el piso, con Sterling mirando un álbum de fotos. Mis nietos escuchando a su bisabuelo contar historias de una guerra de antes de que nacieran sus padres. Mi padre ha pasado los últimos 3 meses contándole a Emmett y Sage sobre ti, dijo Cordelia, sobre la base Charlie, sobre lo que hiciste, sobre lo que es el coraje y el carácter de verdad. Y cada historia es una lección sobre lo que yo hice mal, sobre cómo te juzgué por lo que tenías en vez de por quién eres. No quiero que los niños queden en medio de problemas de adultos. No quedarán. Les están enseñando bien. Les están enseñando lo que yo debería haber aprendido creciendo, que el valor no se mide en dinero ni estatus, que la persona más importante en un salón puede ser la que todos pasan por alto. Se secó los ojos. Larry, no puedo deshacer lo que hice. No puedo borrar el haberte tratado como inferior, pero puedo prometerte que estoy intentando ser alguien diferente, alguien mejor, alguien de quien mis hijos puedan estar orgullosos. ¿Y Holden? Estamos trabajando en ello. Todavía duerme en el cuarto de huéspedes, pero hablamos de verdad por primera vez en nuestro matrimonio, sobre valores, sobre qué queremos enseñarles a los niños, sobre si podemos construir algo real en vez de algo que solo luzca bien por fuera. Se levantó y la acompañé a la puerta. Antes de irse, se giró. Mi padre dice que tú le diste su vida. No entendía qué significaba eso hasta que vi cómo te mira. La reverencia, el amor, la hermandad. Eso es lo que quiero para mis hijos, que entiendan ese tipo de lazo, ese tipo de carácter. ¿Me ayudarás a enseñárselo? Siempre seré su abuelo, Cordelia. Eso no depende de tu comportamiento. Pero te diré lo que le dije a Holden. La confianza se reconstruye. El respeto se gana. No puedes solo disculparte y esperar que todo esté bien. Lo sé, estoy preparada para que tome años. Pero, Larry, quiero hacer el trabajo. No por la aprobación de mi padre ni por salvar mi matrimonio, sino porque vi tu cara esa noche cuando te dije que sirvieras bebidas. Vi lo que te hice, y no quiero ser la persona que pudo hacerle eso a alguien. Después de que se fue, me quedé sentado en mi sala mucho tiempo.
pensando en perdón y redención y si la gente realmente puede cambiar. El día siguiente era domingo. Sterling llamó, preguntó si quería desayunar. Nos encontramos en un diner en Fishtown, a mitad de camino entre Port Richmond y Bryn Mawr, de esos con asientos de vinilo y café fuerte y meseras que te dicen cariño. ¿Cómo fue con Cordelia ayer? Está intentando, eso se lo doy. Lo está. Francine y yo estamos observándola de cerca, asegurándonos de que no sea solo actuación, pero creo que realmente está viendo lo que hizo mal. El tiempo dirá. Pedimos huevos con tocino para mí, una omelette para él, y nos quedamos en silencio cómodo un rato. He estado pensando, dijo Sterling, en ese fideicomiso, en el dinero que te configuré. Sterling, ya pasamos por esto. No, no sobre eso. Pensando en algo más. El fideicomiso te da 75,000 al año, y si usamos parte de eso para crear un fondo de becas para chicos de familias trabajadoras que quieran ir a la universidad, chicos de barrios como Port Richmond, darles oportunidades. Bajé mi café. ¿Por qué? Porque tú me enseñaste algo que había olvidado, que el valor no está en lo que tienes, está en lo que haces con lo que te dan. He sido rico 40 años y he dado a caridad, claro, pero esto sería diferente. Honraría al hombre que me salvó la vida ayudando a chicos que vienen de donde tú viniste. Es una buena idea. Entonces, ¿me ayudarás a crearlo, a elegir a los beneficiarios y a participar? Me gustaría. Sonrió. El fondo de becas Sargento Bennett suena bien. Ni loco. Si lo hacemos no es sobre mí, es sobre los chicos. Está bien. El fondo de becas primero del 5º Infantería. ¿Mejor? Mejor. 6 meses después de la fiesta de aniversario, el matrimonio de Holden y Cordelia seguía intacto, pero cambiado. Vendieron su casa grande en los suburbios y compraron algo más modesto. Cordelia empezó a voluntariado en un centro de veteranos, trabajando con familias de soldados desplegados. Estaba aprendiendo despacio qué significa el servicio. Emmett y Sage venían a visitarme todas las semanas, a veces con Holden, a veces con ambos padres. Hacíamos panqueques en mi cocina, veíamos películas en mi tele vieja y jugábamos en mi pequeño patio trasero. Estaban aprendiendo que el amor no se mide en metros cuadrados ni en códigos postales. Sterling y yo tomábamos café todos los domingos por la mañana. A veces en ese diner de Fishtown, a veces en su club, a veces en el puesto WWF donde mis amigos lo trataban como uno más. El fondo de becas primero del 5º Infantería se creó y otorgamos las primeras 5 becas a chicos merecedores que me recordaban a mí a 18, de clase trabajadora, decididos, con hambre de oportunidad. Un domingo de marzo, casi un año después de la fiesta, Sterling apareció en mi puerta sin avisar. Traía una foto enframada en las manos. «Quería que tuvieras esto», dijo. Era la foto de su estudio. 3er pelotón, compañía Charlie, tomada 3 días antes del asedio de la base Charlie. Todas esas caras jóvenes, la mayoría ya muertas. «Esto pertenece en tu casa», dijo. «Estos eran tus hombres tanto como míos. Deben ser recordados aquí». La colgué en mi sala junto a las fotos de Holden y los nietos. 23 jóvenes soldados congelados en el tiempo, todavía tratando de verse duros para la cámara. Esa tarde, Holden trajo a los niños. Nos sentamos en los escalones del frente. 3 generaciones de Bennett comiendo helado del camión del señor Softy que todavía pasa por el barrio. «Pero, abuelo», preguntó Emmett, ¿es cierto que salvaste la vida del bisabuelo Sterling en la guerra? Hace mucho tiempo. Mamá dice que por eso eres un héroe. Miré a mi nieto de 7 años, con helado de chocolate en la cara, mirándome como si yo fuera algo especial. No soy héroe, amigo, solo hice lo que tenía que hacer. Eso es lo que dicen los héroes, dijo Sage. El bisabuelo Sterling nos contó. Dijo, los héroes de verdad no creen que son especiales. Holden me miró por encima de las cabezas de los niños. Había orgullo allí, amor, respeto.
Tu bisabuelo habla demasiado, dije, pero estaba sonriendo. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sala y miré esa foto del tercer pelotón, esas caras jóvenes, al chico que fui, al teniente que fue Sterling, a los hombres que perdimos. Pensé en la base de apoyo de fuego Charlie, en el mortero, en tomar una decisión en una fracción de segundo de cubrir a alguien con mi cuerpo. Pensé en cómo ese momento había reverberado a través de 53 años y me había traído hasta este lugar. Sentado en mi casa adosada en Port Richmond, con seguridad financiera, rodeado de familia que me quiere, reconectado con un hermano que creí perdido. Me habían presentado como el servicio en una fiesta elegante, pero resultó que yo era el hombre que le dio su vida al anfitrión. Y al hacerlo, recuperé algo que ni sabía que había perdido: conexión, propósito, reconocimiento no de mi sacrificio, sino de mi valor. Algunas personas juzgan por dinero, por estatus, por apariencias, pero el carácter verdadero aparece cuando caen los morteros, cuando tienes que decidir si la vida de otro vale más que tu propia seguridad. Y 53 años después, cuando una nuera intenta esconderte porque no eres lo bastante rico para sus padres, el carácter verdadero aparece entonces también. El servicio, me llamó ella, pero al final ayudé más de lo que ella jamás sabrá. Ayudé a un teniente de 23 años a convertirse en un hombre que vale la pena conocer. Ayudé a mi hijo a entender el valor de la dignidad por encima de la riqueza. Ayudé a mi nuera a lembrar qué significa el verdadero valor. Y me ayudé a mí mismo a recordar que era más que solo un viejo electricista de Port Richmond. Era el sargento Lawrence Bennett, condecorado con la Estrella de Bronce, tercer pelotón, compañía Charlie, primero del 5º Infantería. Y eso era suficiente. Eso era más que suficiente.